Bueno, un saludo para todas las personas que han atendido esta invitación de Indepaz y de RCPO para conversar sobre la problemática de la agroindustria de La Palma, sus impactos en la zona centro, particularmente en la región del norte de Santander. Esta invitación forma parte de un proceso que estamos adelantando para identificar situaciones conflictivas, posturas de diferentes organizaciones, especialmente de pequeños productores, de trabajadores, de comunidades, frente a impactos que consideran problemáticos, negativos, adversos y que requieren un tratamiento por parte del conjunto de las autoridades competentes, pero también de la industria de La Palma y a la luz de los principios orientadores de la Mesa Redonda de Aceite de Palma a nivel internacional. Bueno, pero en particular yo me voy a referir a algunas inquietudes de investigación. Por supuesto que no tenemos ya un resultado, sino que lo que intentamos es hacer un diálogo precisamente para ir enriqueciendo una caracterización y sobre todo para recoger las inquietudes, más que para presentar un estudio propio, hacer un inventario de lo que son las inquietudes de estos diferentes sectores, especialmente los que he mencionado, pero por supuesto también de otros, incluyendo a las empresas extractoras y a los diferentes grupos de interés en toda la cadena de valor de la agroindustria de La Palma. Y las autoridades, por supuesto, también, que tienen que ver allí con funciones de control y diferentes formas de intervención para garantizar derechos. Ya sabemos que pues, en Colombia, de los núcleos de palmicultores, la zona central es una de las más importantes. Podríamos decir que es la segunda zona en este momento, después de la zona oriental, que ha crecido en una forma considerable en la última década y que concentra actividad palmicultora, sobre todo en los departamentos del Cesar y en el norte de Santander. Por supuesto que vamos a enfocarnos más en el norte de Santander. Hicimos un ejercicio en el Magdalena Medio que incluyó algunos municipios del Cesar, pero nos interesa también el diálogo con otras zonas para poder contrastar situaciones y de esa manera enriquecer la conversación. Entonces, bueno, en primer lugar, pues voy a referirme a lo que es la situación de La Palma, dar unos datos básicos de los mapas palmicultor en la zona central y en la parte norte de Santander y del Catatumbo, y a partir de ahí sí ubicar algunas problemáticas que nos orientan la búsqueda y que son como algunos indicadores de temas a explorar y sobre los cuales estamos invitando a que nos ayuden a enriquecer el acervo de información y de esa manera poder hacer un mejor inventario del panorama. Pues en este país ha habido un crecimiento muy rápido de la industria de La Palma, en un asunto de 2 décadas, pero pues tiene una historia mucho más larga, desde mediados del siglo pasado. Pero pues hemos llegado a una situación en la cual pues tenemos en el país cerca de 560.000 hectáreas sembradas en palma de aceite y que se concentran, como les decía, en esas zonas, además de las mencionadas en la zona norte de la costa Caribe y en la zona suroccidental, sobre todo en la costa pacífica de Nariño. En la parte norte de Santander, pues allí la situación que se ha presentado pues es de una expansión, sobre todo en el municipio de Tibú, Sardinata, algo en Cúcuta, y donde hay pues 3 núcleos palmeros, si se quisiera decir, con una extensión que ya se acerca a las 24.000 hectáreas, 23.000 hectáreas sembradas en producción, ¿no? Y que según los informes de FD Palma significa que tiene 3.500 empleos directos y unos 5.000 empleos indirectos, 8.500 personas aproximadamente están asociadas en esta zona y donde pues hay fundamentalmente 3 plantas de beneficio que son las que encadenan lo que es el conjunto de la producción que se da en esta región, que como se sabe es la de aceites y grasas del Catatumbo, que incluso fue inaugurada recientemente
Tenemos la compañía de palmas de Risaralda Limitada, que tiene una historia larga desde el siglo pasado, y la de Palmicultores del Norte S.A. Esa es parte de la realidad, y pues vamos a ver en forma mucho más precisa lo que son pues, las realidades de la industria de la palma en esta región, teniendo en cuenta pues algunas de las características particulares de lo que ha sido la expansión en la zona central. Como les decía, en porcentaje de producción, la zona central significa el 30%, en la zona oriental un 42%, la zona norte un 24% y 3% la zona suroccidental, mucho más pequeña la parte que corresponde pues, a Tumaco. Ahora, primer tema que quiero poner a colación aquí tiene que ver con una característica singular de la industria de la palma en el norte de Santander, a diferencia de lo que tiene que ver con la historia en Magdalena Medio, incluso particularidades en cada una de las zonas. Y es que en el norte de Santander, y especialmente en el Catatumbo, fue presentada esta estrategia a principios de este siglo, desde el año 2001, 2003, 2004, fue presentado como una estrategia de copamiento de territorio en función de neutralizar, de superar la expansión de cultivos de coca, y de esa manera pues una estrategia de sustitución de cultivos y que acompaña la estrategia de consolidación, de limitación al narcotráfico y a otros factores de violencia en esta región. Así fue denunciado incluso el presidente de la Junta Directiva de Extractora Catatumbo, el señor Carlos José Murgas, nos decía, aquí tengo la cita: el cultivo y la industria de la palma de aceite han demostrado ser el mecanismo más eficaz para la sustitución de cultivos ilícitos en la región del Catatumbo. Entonces, y señala que pues, con el acompañamiento inicial del grupo empresarial Lolio Flores, las zonas donde hoy está cultivada la palma dejaron de ser zonas cocareras desde hace más de 10 años, y que pues, los cultivos de uso ilícito se han desplazado hacia otros sectores. Bueno, eso nos plantea la inquietud de si efectivamente se puede hacer algún balance en lo que tiene que ver la relación palma-coca en el Catatumbo. Podríamos decir, y esa es la afirmación, la hipótesis que aquí yo pongo a consideración, es que pues, se ha dado una expansión hasta el punto que pues, hemos tenido 2 décadas de tener una presencia muy reducida, de unos cuantos centenares, no sé, de 400 hectáreas de palma a principios de siglo, se llega a cerca de 24.000 hectáreas en el año 2020. Realmente es una expansión considerable de la palma. Eso le da, digamos, consideraciones particulares, incluso sustentaciones y discusiones que se hacen sobre su impacto en empleo, en variables ambientales, en otra serie de consideraciones de condiciones de vida en la región y la relación con los pequeños productores en las llamadas alianzas productivas. Y ahí se puede hacer un balance. Pero en lo que se refiere con el tema de cultivos, el balance sí es muy agridulce, porque resulta que lo que nosotros tenemos es que, a pesar del anuncio que se hizo a principios de siglo, con bombos y platillos, de que esa era la gran estrategia de sustitución de cultivos, pues la realidad es que han crecido más los cultivos de coca en el Catatumbo que los cultivos de palma. Es algo extraordinario, porque mientras la palma llega a esas cifras de 20 y pico mil, pues tenemos que los cultivos de coca se multiplican a una velocidad muchísimo mayor. La expectativa fue creada incluso cuando estaba de ministro Andrés Felipe Arias, que estuvo en el Catatumbo, y fue a anunciar allá el inicio de la estrategia de alianzas productivas y de la mano con el inicio también del plan Colombia, apoyado por USAID, para hacer las primeras experiencias en 1.000 hectáreas de palma
y que iba a vincular a campesinos precisamente para mostrar una alternativa mucho más beneficiosa que los cultivos de coca, ¿no? Ahora, si se mira pues cuál es el panorama que tenemos pues a esta altura, pues hemos visto que en los cultivos de palma, que en el año 2005 eran 844 hectáreas en el norte de Santander y particularmente en Catatumbo, en el año 2020 llegan a 43.000 hectáreas. La última cifra que tienen las estadísticas del Observatorio del Ministerio del Interior y de Naciones Unidas habla para el año 2019 de 42.000 hectáreas, de 844 a 42.000 hectáreas. Y esto particularmente en municipios como por ejemplo en el municipio de Tibú, que tenía 424.000 hectáreas y pasa a 20.000 hectáreas. Es decir, solo Tibú en coca tiene la misma cantidad de toda la palma en norte de Santander. Para no hablar de la situación de Sardinata, que es el que le sigue, o del Tarra, que pasan de tener prácticamente nada a tener por encima de 6.000 hectáreas cada uno y convertirse en el Catatumbo y el norte de Santander en el primer productor de coca en Colombia. Quiere decir que han actuado otras variables, que la expansión de la palma no logró neutralizar, absorber o colocar una alternativa real a los pequeños cultivadores de las dimensiones que se requerían frente a la oferta de expansión de los cultivos de coca. Esta situación pues se observa que tuvo un crecimiento digamos con una pendiente ligera hasta el año 2012, pero que a partir del 2012 ya se dio un crecimiento exponencial, vertiginoso, que tuvo un salto extraordinario en el 2016 y en el 2019, es decir, que es algo explosivo, mientras incluso en otras regiones del país, como en Nariño, en Putumayo, en Caquetá, se dio una disminución después de los acuerdos de paz. En cambio acá, en Catatumbo, como en el Cauca, se dio, y en algunos municipios de Nariño, en unas zonas del mismo municipio de Tumaco, hacia Altamira y Frontera, se dio una expansión vertiginosa y hasta el punto de que estamos en una situación, pues, una distancia impresionante entre lo que pasa ahora y lo que pasaba entonces. Eso no nos lleva a una conclusión de que a partir de esta simple argumentación de que por lo tanto no ha servido la palma para nada. Es decir, hay que analizar las complicaciones de la palma, pero tenemos nosotros como en el año 2000 teníamos 2.000 hectáreas de palma de aceite en norte de Santander y llegamos en el año 2019 a 26.000 hectáreas, es la cifra que tengo acá. Es decir, que tiene un crecimiento, pero no de la magnitud que tuvo la coca. Entonces, esto pues nos deja muchos interrogantes, pero muestra las limitaciones de la estrategia como estrategia de sustitución, como estrategia complementaria de una estrategia contrainsurgente o antinarcoterrorista, como se quiera definir. Es decir, que la intención de involucrar al propio cultivo de la palma, a un complejo industrial de la palma, como parte de una estrategia de guerra, esa pretensión es una pretensión que ha mostrado no tener la eficacia que se le imaginaba, pero por el contrario ha llevado a la consideración de que hay que divorciar, hay que separar el desarrollo y las condiciones, características y críticas incluso a la industria de la palma de las pretensiones como alternativa de sustitución de cultivos. No sé, no sé si también el doctor Murgas ha dicho que en el Catatumbo le caben 400.000 hectáreas de palma y que eso sería alternativa. Yo creo que eso merece consideraciones de todo tipo, aparte de las propias consideraciones que tienen que ver con las críticas al tema de la palma. Ahora, por supuesto que aquí hay otros asuntos importantes en consideración. Este territorio es un territorio donde ha habido una gran disputa. Si nosotros vemos los mapas,
la expansión tan impresionante que se ha dado en Tibú y municipios vecinos, en toda la parte que tenemos de Sardinata también y hacia Cúcuta, es decir, una expansión impresionante de la huella palmicultora en la mitad del Catatumbo. Y eso tiene otra onda, se superpone en la parte de Tibú particularmente con el mapa petrolero. Es decir, que allí palma, petróleo y coca están disputándose el mismo territorio, la misma agua, es decir, están combinándose allí circunstancias que tienen impactos muy problemáticos, pero que además se ha dado en medio de una situación de violencia supremamente fuerte. Es decir, que allí, por supuesto, con impactos para la industria petrolera, pero retroalimentación de impactos, hay robo de gasolina, alimentar grupos armados con las rentas de la gasolina, que a su vez, aparte del negocio propio de la gasolina, es utilizada para hacer las mezclas, el patagrillo ese y demás que son necesarias para la pasta básica y el procesamiento de la cocaína. Y entonces allí, pues, eso son situaciones de tensiones supremamente serias, de inconvenientes que han alimentado dinámicas violentas en el territorio. Así que se han reactivado organizaciones que han estado en disputa entre sí, pero también en expansión, como el ELN, con presencia en muchos de estos territorios, sobre todo en el Catatumbo, en arreglos y también tensiones con los llamados pelusos, y ahora, después de la dejación de armas por parte de las FARC, con el reanimamiento de unos residuos del llamado Frente 33, que han tenido allí un reciclaje y están impactando a las comunidades. Eso pesa realmente sobre la situación en territorios en los cuales además está compitiendo con los territorios campesinos de vieja colonización, de la ola de colonización anterior, antes a la coca y antes a la palma, ¿no?, con los territorios indígenas ya históricamente impactados y que ahora ven sus territorios también pretendidos por titulación minera, por expansión de los cultivos de coca, por conflictos territoriales de diferente tipo, incluyendo con la expansión palmicultora. Ahora, dentro de esto se han reivindicado mucho las alianzas productivas, que fueron enunciadas como unos relaciones y arreglos formales entre productores, grandes productores, con apoyo público y con pequeños productores que firman contratos, siembran 10, 20 hectáreas en palma dentro de su predio y hacen contratos a 25, 30 años, dentro de los cuales participan asociativamente en unos créditos y al mismo tiempo entran en todo el proceso de suministro de insumos durante un periodo pactado y a unos precios generalmente controlados por quienes tienen la gerencia, el poder, el norte del conjunto del negocio. Esas alianzas pues están siendo evaluadas y estos son los asuntos importantes a investigar. Pues estuve en algunas ocasiones conversando con pequeños productores del Catatumbo y de la parte sur del Cesar. Manifiestan ellos que han sido estigmatizados por las alianzas productivas y que desde el punto de vista de ingresos y de estabilidad y de posibilidades y condiciones, sí les ha ido mejor con la palma que con la coca. Otros dicen no, otros nos han dicho no, pasamos de tener 1 hectárea a tener 20 hectáreas de coca, incluso en campesinos que nos manifestaron eso, y tenemos ingresos y una situación de zozobra, pero al mismo tiempo de ingresos inimaginables con la palma, donde además no hay cama para tanta gente. Es decir, es un número limitado. Si una extractora puede tener asociados 300, 400 pequeños cultivadores y tiene un límite. El límite lo da la cabida, la capacidad productiva y de compra y de utilización de materia prima propia y de alianzas productivas, y por lo tanto quiere decir que desde el punto de vista de ingresos, para hablar de la parte de la alianza productiva, no obstante todas las zozobras, dificultades y demás, en términos generales lo que hemos encontrado hasta ahora es que el pequeño productor que está allí, que tiene quejas en muchos aspectos de precios, de tiempos, de los contratos, de los créditos y demás,
sin embargo, manifiestan una cierta conformidad con el esquema que se les ha planteado. Y por otro lado, pues está la situación, de aparte de las quejas que ellos puedan tener, del grueso, el conjunto de los campesinos y trabajadores asalariados y comunidades de esas regiones, pues que no caben en la misma carpa. Es decir, que el problema no lo resuelven para el conjunto de la población las alianzas productivas, aparte de inquietudes, que es parte de la exploración de las conversaciones que queremos hacer con los pequeños productores, que hay, por un lado, los de alianzas productivas y productores independientes, que a su vez se han asociado para buscarle salida a la cadena, generando su propia extractora, que es otra dinámica, pero que también pesa allí en las situaciones. De todas maneras, es la alternativa entre una economía campesina, un monocultivo ilegal y depredador como el de la coca para cocaína, para pasta básica, y por otro lado otro monocultivo con sus problemas y sus inequidades, que está respaldado por toda la institucionalidad. Eso es parte del problema. Entonces, bueno, ahí por supuesto en la situación que hemos visto, pues de todas maneras los pequeños productores numéricamente tienen un alcance importante. Habría que establecer con exactitud cuántos son, porque pues tenemos unas cifras para cada una de las extractoras que asocian, pero eso no nos agota el panorama. Aquí se habla de cerca de 300 o entre 300 y 400 asociados con grasas de Catatumbo, 182 con accionistas en Palmicultores del Norte y 32 en Azopal Norte, bueno, en la cooperativa Palmas de Risaralda otros tantos. Es decir, que de conjunto nos darían unos 700 pequeños productores, pero pues eso es algo por establecer, es parte del censo. ¿Cuál es el alcance de estas 18 asociaciones de pequeños y medianos productores de palma en el Catatumbo? Pues es parte de la inquietud, pero sí se sabe, de todas maneras, que si uno mira lo que es el valor de las colocaciones, de la producción, digámoslo así, en el año 2020, pues tenemos que en valor alrededor del 18% corresponde a la pequeña producción. La mediana producción, entre mediana producción y pequeña producción, nos daría un 52% y 48% para la gran producción. Esa sería como la composición, pero que es parte pues también de las cosas a precisar. ¿Qué significa eso? La participación en el conjunto del valor agregado por parte de la pequeña y mediana producción. Ahora, otro capítulo que menciono rápidamente y que forma parte de las exploraciones e investigaciones que queremos hacer y con la colaboración de ustedes, tiene que ver con los impactos ambientales. Por supuesto, cada uno de los temas que están dentro de los principios y criterios de la RCPO, pero alrededor de los impactos ambientales. Sobre esto, pues hay diferentes apreciaciones. La agroindustria de la palma insiste, y también para el Catatumbo, insiste en que han hecho una expansión sin deforestación, que han entrado a territorios ya donde no hay bosque, que han sido praderizados, como el caso de la Orinoquía, o otros que han sido antes objeto de deforestación por coca o por otro tipo de motores en esta naturaleza. Por eso dicen que en Colombia, de un total, el planteamiento de F de Palma, de 1 millón de hectáreas deforestadas en la última década, poquito más de 1 millón de hectáreas, de eso, para la siembra de palma propiamente dicha, que se hayan tumbado directamente, cerca de unos 4.500 hectáreas, y que ya predios en los cuales se ha dado deforestación corresponden a menos del 2% del total de deforestación en el país. Es decir, que no habría una relación entre expansión de la palma y deforestación. Sobre esto, pues hay discusiones. Vimos en las conversaciones que hicimos en la Orinoquía que la gente decía, bueno, eso hay que mirarlo despacio, porque al mismo tiempo hay que considerar que pues hay
una situación de medio natural que no es propiamente el bosque amazónico, pero sí en la Orinoquía, y que ha sido objeto sí de ocupación y por lo tanto de deforestación. Pero en el caso del Catatumbo, ¿qué es lo que hemos escuchado? Que sobre esto hay pocos estudios, pero hay algunas organizaciones como Semillas, algunos colectivos ambientalistas y algunos grupos de comunidades que llaman la atención sobre el tema de, por ejemplo, del agua. El agua, por un lado, por la disputa por el agua. Hablan de ríos que han perdido caudales, de dificultades para la pesca o para actividades tradicionales de algunas comunidades cercanas a los cultivos de palma. También se habla, sin muchos datos, pero eso es parte de, digamos, de las percepciones que hay que profundizar, de contaminación por vertimientos o por filtraciones en aguas subterráneas. Eso es más difícil de establecer así de observación superficial, eso necesita estudios, pero también forma parte la otra situación que he manifestado es que hay un déficit de lagunas de oxigenación por parte de las empresas, lo que significa un tratamiento inadecuado, problemas de tratamiento, pérdida de agrodiversidad, de biodiversidad, digo, que como pues ha sido planteado incluso con consideraciones de estudios hechos en otras condiciones por el Instituto Humboldt, y algunos impactos por disputa de aguas para el riego o también por el tema de humedales. Incluso el tema de Palmo Norte y la laguna, eso es algo que es muy comentado en la región y que pues, merece consideraciones. Además, la relación que se da, ahí tenemos una crisis alimentaria en el departamento porque por un lado, pues la palma establece otra modalidad de consumo, de recibir ingresos y comprar en el supermercado, y lo mismo la coca, es decir, que la pequeña producción de subsistencia, el pancojero o la economía tradicional se ve constreñida por el desarrollo de los monocultivos, uno ilegal que es el de la coca, y otro legal, que es el de la palma. Es decir, que hay unas dinámicas, todas ellas en tensión con la producción de alimentos y pues que son parte pues, de los impactos ambientales en consideración. También, y lo menciono rápidamente, que es otro capítulo a considerar, es el de las relaciones laborales. En ese tema de las relaciones laborales hay estudios como el de la Escuela Nacional Sindical sobre condiciones laborales y los niveles de terciarización, o hasta qué punto con las nuevas formas de contratación se ha superado la terciarización, pero también hay inquietudes sobre el tema de la sindicalización, que es otro de los asuntos que se señala, y eso es algo que precisamente es parte de nuestro interés de conversar a más profundidad, que existe una resistencia sistemática por parte de las grandes empresas a la sindicalización, que además establece una trama y unas formas de contratación que hace difícil el que se establezcan unas relaciones laborales formales, también desde el punto de vista del ejercicio del derecho a la sindicalización. Entonces, bueno, esto es parte de las inquietudes, por supuesto que en los principios de la industria de la palma, pues se ha mencionado otros aspectos muy importantes, otros capítulos que forman parte de la conversación y que tienen que ver con lo que son principios rectores en la industria de la palma, es decir, todo lo que es el tema de transparencia, de información, en el manejo de las relaciones empresariales, cero deforestación como otro principio, el uso adecuado del agua y de la energía, las relaciones con la biodiversidad y la cuestión ambiente, la generación, la utilización de la biomasa, que es otro de los puntos interesantes. Ahí hay experiencias que se han mencionado, todo lo relacionado con empleo, lo de suministros, el comportamiento ético y las relaciones con las comunidades. Todo eso forma parte de capítulos de interés a conversar. Y finalmente, solamente en forma muy breve, quiero señalar pues que pues el momento actual para la industria de la palma
Mi impresión a primera vista se inclinaba a la hipótesis de una crisis para la industria palmicultora y para la comercialización de aceite de palma y otros derivados, palmista y demás, en virtud de la crisis mundial y del COVID-19. Me ha sorprendido el informe que presentó el presidente de Fedepalma, en el cual dicen que el año 2020 fue un año donde tuvieron indicadores positivos, crecimiento en muchos puntos, crecimiento en cultivos, crecimiento en ventas, crecimiento en precios, mientras a nivel internacional se dio una caída del consumo mundial pequeña, pero del 0.2% en aceites, pero sin embargo en Colombia parece que eso no se resintió de la misma manera. Tendría que ver con los mercados hacia los cuales se orientó y no sé, las elasticidades de la demanda para algunos de esos bienes, pero que eso querría decir que no estamos en un momento de crisis. Incluso tuvo situaciones más difíciles en años pasados por problemas del dólar, por problemas del contrabando, por problemas de la modificación de las reglas del juego para cuotas de importación de aceites o de componentes para el diésel, para el agrodiesel, para la mezcla. Pero eso es lo que nos ha informado la industria de la palma, que no tienen el síndrome de la pandemia. Eso es, de todas maneras, es un interrogante muy grande porque, sin embargo, vemos situaciones de quiebra de empresas. Hay, bueno, el caso de Indupalma es supremamente evidente, pero no es el único. Muchas empresas que han alegado que en virtud de la crisis económica han tenido dificultades y que por lo tanto sus situaciones financieras los obligan a modificación en sus comportamientos empresariales, incluso a redefinir vinculaciones laborales. Entonces vamos a ver eso, hay que aclararlo, en cuál es el escenario en el que nos movemos. ¿Sí? ¿Por qué se habla por un lado de un balance general relativamente positivo, pero por otro lado al nivel micro de las diferentes empresas hay un número de empresas, por lo menos 5 empresas que están grandes, que están planteándose una reestructuración en virtud de la situación de crisis? Entonces, bueno, esos son algunos de los interrogantes que tenemos para profundizar en este camino pues de investigación y de compartir información con los diferentes sectores y particularmente con los pequeños productores, trabajadores, comunidades y otros grupos de interés en la zona del norte de Santander y particularmente en Catatumbo. Bueno, yo espero que con esta introducción, que se me resultó más larga de lo que yo quería, pueda dar algunas ideas de lo que puede ser una ruta de conversación para las próximas semanas, para el próximo mes, para las conversaciones que vamos a tener en Cúcuta o en Tibú en las próximas semanas. Entonces, un saludo y muchas gracias por estar presentes.